día para todos. Hoy estudiaremos la caída. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, porque a pesar de que el pecado entró en este mundo, tú, Señor, hiciste provisión para salvarnos. Bendícenos grandemente y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le proveyó todos nuestros primeros padres en el Edén. Dios había dicho que podían comer de todo árbol del huerto, menos de uno. Dios había advertido a la pareja que si comían del árbol prohibido, morirían. Ellos conocían el bien, pero Dios no quería que conocieran el mal. La muerte llegaría por causa de la desobediencia. Llegarían a la muerte. Ahora debían experimentar la salida del jardín del Edén y además la muerte. Ahora, como seres pecadores, no podían acceder al árbol que les daba la vida eterna. Se convierten en seres mortales, pero en medio de esta tragedia, Dios anuncia una esperanza a través de Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso es una promesa evangélica que la encontramos en la palabra de Dios. Ahora la humanidad sabe que a pesar de la caída, Dios diseñó una vía de escape para todos nosotros. Recordemos que tanto el árbol de la vida como el árbol del bien y el mal se encontraban en el medio del huerto. Ellos tomaron una decisión equivocada y ahora no podían vivir para siempre. Esto trae una terrible consecuencia. También tiene un principio. Las decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica. Si quieres tener una buena relación con Dios, no olvidemos la ley de Dios. Guardarás los mandamientos de Dios, que trae larga vida, y además tendrás paz. En la futura Jerusalén aparecerá de nuevo el árbol de la vida en medio de la calle de la ciudad. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí aparece la serpiente. La serpiente es una figura conocida en la Biblia. Leamos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra de Dios registra astucia. El engaño es la mercancía que Satanás usa en sus transacciones, tal como lo dice Juan capítulo 8, versículo 44, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Sin ella no podía tener éxito alguno. Engañó. Pablo temía que esos falsos apóstoles, emisarios de Satanás, sedujeran a los corintios así como la serpiente sedujo a Eva. En ambos casos, Satanás había preparado el maligno complot. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 11. Debido a que la serpiente se convirtió en el instrumento de Satanás para la caída de Adán y de Eva y la entrada del pecado en el mundo, las escrituras hablan con frecuencia de él como de la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. La mente humana es el objetivo especial del ataque de Satanás. La corrupción de la mente de los creyentes de Corinto fue producida por los falsos maestros. Satanás corrompe la mente torciendo y cauterizando la conciencia. Su obra es opuesta a la del Evangelio, que purifica la conciencia.
Satanás realiza su funesta obra cegando la mente de las personas ante la verdad, endureciendo y engañando sus corazones y esclavizando la razón a las pasiones. Hace que hombres y mujeres duden del amor de Dios y procura despojarlos del poder para elegir lo correcto. Ocupa sus mentes con cualquier cosa y con todo lo que distraiga de dedicar su tiempo y atención a Cristo, su justicia y su reino. Ese reino lo encontramos en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Se esfuerza por estar en cada mente hostilidad y rebelión contra Dios, pues aún Lucifer, creado perfecto en belleza y carácter, cayó de su pureza y obediencia originales. Pablo reconoce claramente la posibilidad de que se disuelva el matrimonio entre los creyentes y Cristo, mediante el poder corruptor de Satanás, cuando esto ocurre, se rompe la unión entre Cristo y su novia. La serpiente, según la Biblia, es el enemigo de Dios. Apocalipsis 12:9 lo llama diablo y Satanás. La serpiente representa el poder del mal. Satanás, para engañar, escogió como medio a la serpiente. Escogió y adoptó un disfraz para su proyecto de engaño. Pero cabe destacar que la serpiente era uno de los animales más bellos de la tierra. Tenía alas, además volaba. El diablo, según la Biblia, no es meramente un solo espejismo. Satanás es un ser literal, no es solo un símbolo o el lado oscuro, es el mal en toda su esencia. Esta serpiente es tan astuta que a veces cita la palabra de Dios para engañar. Recordemos el ataque a Jesús en el desierto, en Lucas capítulo 4. La serpiente es sagaz. Le pregunta a Eva antes de engañarla a ver si conoce bien lo que Dios le ha dicho. Se hace pasar como si él comparte esa misma verdad que conoce Eva, pero lo hizo con astucia para engañar. Le funcionó la estrategia. Leamos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Cuando la serpiente aparece a Eva, le dice lo que Dios le había dicho acerca del fruto prohibido, y aún más se muestra delante de Eva como si supiera más que él. La serpiente quería reemplazar a Dios, quería hacer pensar a Eva que había entendido mal a Dios, pero al final Satanás contradice a Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios, dice: no es cierto, no moriréis. Satanás ataca la muerte y el conocimiento del bien y el mal, pero Eva estaba clara: si desobedecía, enfrentaría la muerte. Eva tenía el mensaje bien claro, lo había escuchado directamente de Dios. Pero Satanás dice: no es cierto, no morirán, lo que implica que los seres humanos eran inmortales. Dios prohíbe comer del fruto. Satanás dice: coman que serán como Dios. Ahora Satanás saca dos argumentos: la inmortalidad y el ser como Dios. Al final Satanás la convenció que comiera. Eva, después de comer, cambió de personalidad. Quien utilizó la palabra era bueno era Dios. Ahora Eva utiliza el mismo lenguaje. Cuando come del fruto dice que era bueno. Eso recuerda las palabras de Dios en la creación. Así que el primero que predicó acerca de la inmortalidad fue el mismo Satanás. El ser inmortal y el ser como Dios, estos dos temas son el origen de algunas religiones. Estas ideas siguen infiltradas hoy y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma. Hoy existen en muchas iglesias. La inmortalidad está condicionada a la obediencia. Es decir, Adán y Eva hubiesen permanecido fieles y hubiesen sido inmortales por la eternidad.
Leamos Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Después que pecó Adán y Eva, se sintieron desnudos. Habían perdido sus vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. Ahora ellos también hacen cosas, hicieron delantales. Antes solo creaba Dios. Reemplazaron al Creador mientras cubrían su pecado. Eso se llama justificación por obras, según Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? Dios conocía la respuesta. Dios quería ayudar a los culpables para que entendieran lo que habían hecho, para poder Dios ofrecer el arrepentimiento y la salvación. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios quiere redimirlo. Dios investiga un juicio para luego dictar una sentencia. Pero Adán y Eva, como pecadores, intentan evadir la acusación, buscando culpar a los demás. Adán dice que la mujer fue la responsable. Eva dice que la serpiente lo engañó. Satanás dio falsas esperanzas. Satanás les hizo creer que hacían lo correcto. A la final, Adán y Eva eran culpables. A veces nosotros caemos en la misma trampa, culpando a los demás. Leamos Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios comienza haciendo juicio con la serpiente. Ella inició todo. Además, Dios maldice la serpiente. Dios creó este planeta para dar paso a la vida, para que todos fuésemos bendecidos por Dios. El juicio conduce a la muerte, el mal y las maldiciones, pero también a la esperanza y la promesa de salvación. La serpiente se la comería el polvo, pero Dios hacía brillar esperanza de la salvación a través de la profecía, es decir, a través de Génesis 3:15 se ofrecía un Salvador. Antes Dios dictar sentencia a Adán y a Eva, les brinda esperanza de salvación y esperanza de redención. La humanidad debía sufrir por causa de su pecado, debían morir por causa del pecado, no porque Dios sea cruel. Tenemos un Dios de amor. Pero aunque vivimos en un mundo devastado, aún existe esperanza de salvación. Leamos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra de Dios: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz. Es apropiado que Pablo se refiera a Dios con este título, pues ha estado amonestando acerca de las influencias que ponían en peligro la paz de la iglesia. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 33. El Dios de paz. Dios es el único que puede traer paz a tu existencia. Es el que destruye a Satanás, pues el maligno es quien procura destruir la paz del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que aplastará. Pablo anticipa la victoria final predicha en Génesis capítulo 3, versículo 15, que no está lejana. Este triunfo final sobre la fuerza del mal se presagia en cada victoria conquistada por los creyentes cristianos sobre la tentación y el engaño. Pablo piensa en la victoria que espera el alcance de los creyentes de Roma, apartándolos de los falsos maestros que se esfuerzan por dividirlos y confundirlos. Estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás.
Este conflicto va hasta el tiempo del fin, pero ya la promesa está dada. Dios, a través de su Hijo, derrota a la serpiente. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, encontramos la muerte definitiva de la serpiente. Dios estableció una salida para este caos. Donde comenzó el pecado, Dios otorgó esperanza de salvación. Leamos Génesis, capítulo 3, versículo 16 al 24. Dice la palabra de Dios. ¿Qué le aconteció a Adán y a Eva? Vamos a leer los siguientes versículos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Por tu pausa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tiene que tomar medidas. El hombre ha pecado. Dios maldice la serpiente y también maldice la tierra. No maldice al hombre. Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer. A ellos se les ofreció esperanza, a la serpiente no. El pecado de la mujer es por haber escuchado a la serpiente, pero Dios traería la esperanza a través de la mujer, ya que de ella vendría el Salvador. La maternidad era un aspecto positivo de la salvación, aunque esto incluía dolor a la mujer. El pecado del hombre es por escuchar a la mujer, no escuchó a Dios. El hombre fue tomado de la tierra, esta es maldecida. Ahora el hombre le toca trabajar duro y luego volver a la tierra de donde vino. Pero estas consecuencias no eran parte del plan original de Dios. Hay un panorama de muerte, pero Adán mira a su mujer, porque ahora ve esperanza de vida a través de su alumbramiento. Adán ve sentencia de muerte, pero al final ve esperanza de vida. Dios solo quería el bien para ellos, no quería el mal. Dios estaba haciendo todo lo posible para salvarlos. Adán nunca perdió la esperanza. Ellos experimentaron el paraíso, pero también experimentaron el mal. No había razones para dudar del amor de Dios, tampoco de sus palabras. Dios aún lo sigue amando. También nos ama a nosotros. Así que de esta manera te invito a que le seas fiel a tu Salvador. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.